Sin entrar en cuáles son los mecanismos íntimos de la videncia, que eso nadie lo sabe con certeza, lo que parece claro es que cada vidente necesita una herramienta que despierte o canalice su supuesta capacidad. Ha sido así desde siempre y en todas las culturas. El vuelo de los pájaros, las entrañas de los animales sacrificados, la forma de las nubes, la disposición de piedrecillas, palillos o huesos arrojados sobre el suelo, los pozos del café, cualquier método con el que el vidente pudiese interpretar lo aparentemente casual como una señal del destino. Entre esas herramientas hay unas que ligan la vida del hombre y los acontecimientos a un supuesto orden universal, basándose en que nada es arbitrario, que estamos condicionados por ciclos, como piezas del engranaje cósmico. La expresión de ese orden no puede ser otra que las matemáticas, los números, tomando como punto de partida nuestra fecha de nacimiento. La astrología es sin duda la más conocida de esas técnicas que nos vinculan con la dinámica del universo. Pero como los astrólogos sostienen que no es cuestión de evidencia, sino de cálculos matemáticos, la dejaremos aparte para ocuparnos de ella en otra ocasión. La numerología, en cambio, más simple en su elaboración y con mayor libertad en el momento de la interpretación, es bastante utilizada por los videntes. Bueno, la numerología para mí es la base antes de empezar una consulta, pues va por la fecha de nacimiento y te dice un poco el carácter de la persona, las aptitudes que pueda tener, los fallos o los inconvenientes, y eso también le ayuda un poco a orientarse. Y luego se hace con la fecha de nacimiento primero y luego con el año de esa persona o los años que tiene y el año actual. Eso le habla ya del año que estamos, incluso perspectivas del año próximo. Y ayuda pues para prevenir o para saber en qué etapa o en qué ciclo se está moviendo y dónde puede moverse mejor, porque hay etapas en las cuales se incrementa el tema laboral, otras tienen que ver con los afectos, incluso unos para finalizar cosas o iniciar otras. Entonces depende del ciclo que esté viviendo esa persona, tiene más fuerza para una cosa o la otra. Entonces es un poquito la base que yo utilizo antes de meterme pues en otros temas, ¿no? Porque es muy exacta la numerología, la mía, por lo menos la que yo utilizo. Cada 9 años se repite un ciclo a distinto nivel. Entonces, si tú aprendes del ciclo pasado en lo que has fallado, lo que no has hecho o lo que has podido hacer, pues de ahí sacas una experiencia para que en este próximo ciclo, en el que estás viviendo actualmente, no se repitan los errores y sacar mayor productividad a lo que tú deseas. Entonces, es como apoyo es muy buena la numerología, o sea, sabiéndola utilizar, y es fácil. También hay muchos videntes que se sirven de la bola de cristal. Es uno de los métodos más clásicos y tópicos en la literatura o la pintura. Obviamente en la bola no hay nada excepto el cristal, que además debe ser puro, limpio, sin burbujas de aire u otras inclusiones que puedan distraer al vidente. No es una técnica fácil, requiere gran capacidad de concentración y en ocasiones, según afirman algunos de los que la practican, llegan a visualizarse en su interior escenas, visiones alucinatorias de lo que ha sucedido o está por suceder, aunque lo habitual es que sirva como medio para que el vidente deje su mente en blanco y surjan así las intuiciones. Simplemente pues pensar en la pregunta que le interesa, plantearla y bueno, pues a partir de ahí un poco empezar a ver qué es lo que se ve. Hay veces que no se ve siempre, o cuando no hay una imagen clara o nítida o no hay ningún simbolismo, es que esa pregunta no me la cuento, o no hay, o que pregunte si me voy a casar y a lo mejor no hay matrimonio, no va a haber ningún tipo de simbolismo. Esa es la sensación que a lo mejor el que consultamos tenemos la sensación, que vemos como una especie como de neblina y como que la sensación de un vacío que puedes caer, pero que pues, eso es al principio, luego ya después de por sí, bueno, pues ver esa como una especie pues eso, de nubes o cierta niebla y luego ya empiezan a surgir los símbolos. Pero la herramienta por excelencia del vidente es el tarot.
un peculiar mazo de cartas que es en sí mismo un misterio. Está formado por 78 cartas, de ellas 56 distribuidas en 4 palos, que es lo que asemeja el tarot a las barajas convencionales. Cada palo contiene 14 cartas, 10 numeradas y 4 figuras que equivalen a sota, caballo, reina y rey. Pero además de esas 56, tiene otras 22 cartas que constituyen un grupo aparte. Son los llamados arcanos mayores del tarot. Cada una tiene su propia numeración y su propio contenido. Lo que no se sabe es si esas 22 cartas se añadieron a una baraja normal o son las barajas normales las que proceden del tarot tras suprimir ese grupo de los arcanos mayores. Y no se sabe porque el origen del juego de naipes, de la baraja, sea española, francesa o tarot, sigue siendo un enigma. Las escasas referencias históricas sitúan a las cartas en la Europa medieval. Por ejemplo, San Bernardino de Siena se despachó a gusto con ellas desde el púlpito en 1423, calificándolas de invento diabólico. Y un siglo antes, allá por el 1332, Alfonso XI de Castilla, el justiciero, instó a sus nobles a no jugar a los naipes, por considerarlo una actividad más propia de rufianes que de caballeros. Más atrás en el tiempo, las alusiones a la baraja se hacen aún más imprecisas. En el siglo XIII se menciona un juego de carticelas en Italia y en Inglaterra se cita en algún manuscrito el juego del rey y de la reina, también como algo pernicioso e indigno de los nobles. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta de dónde proceden las cartas. Para algunos especialistas, su origen esté posiblemente en la antigua India, donde existía un juego formado por 120 láminas distribuidas en 10 palos, correspondientes a las 10 encarnaciones de Vishnu, el dios que junto a Brahma y Shiva formaba el Trimurti, la Trinidad hindú. Curiosamente, los atributos de Vishnu son 4: disco, concha, maza y loto, que se corresponden con los 4 elementos, como los 4 palos de la baraja: agua, tierra, fuego y aire. Menos sensata, aunque bastante extendida, es la hipótesis que sitúa el origen del tarot en Egipto. El sacerdote francés Coeur de Gébelin afirmó en su monumental obra El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, publicado en 1781, que el tarot era algo así como la síntesis de todo el conocimiento del antiguo Egipto, y que su autor había sido ni más ni menos que el mismísimo dios Thoth, una de las figuras más importantes del panteón egipcio, el inventor de la escritura, de las palabras y de la magia. A pesar de carecer de base alguna, la idea de que el tarot proceda del Egipto faraónico es tan sugestiva que incluso se editan mazos de cartas con los arcanos mayores ilustrados con representaciones de dioses egipcios y de personajes vestidos a la usanza de aquella cultura. Lo cierto es que con el paso de los siglos han ido apareciendo mazos de cartas en los que, respetando el esquema básico del tarot, los artistas se han permitido todo tipo de libertades. Este que estamos viendo, el de Luigi Scapini, es un buen ejemplo. El ilustrador italiano ha recreado un tarot de gran belleza ambientado en el Renacimiento, y aunque su estilo sea totalmente diferente al del tarot de Marsella, el clásico que sirve de base a todos los demás se ajusta a su simbolismo. No puede decirse lo mismo de este tarot francés editado por Laudicale, también de 78 cartas, pero cuyos 22 arcanos mayores nada tienen que ver con los originales, ni por su diseño ni por su contenido. Representan escenas que por su ambigüedad pueden inspirar al vidente, sugerirle situaciones que guarden relación con los problemas del consultante, pero que carecen del profundo simbolismo del tarot clásico. Yo ya
Te digo, empecé a echar las cartas, correctamente la baraja española con 8 años. Fue curioso porque yo no sabía cómo se leían esas cosas ni nada, y una vez en una reunión familiar, una amiga de la familia, pues esta mujer sabía echar la baraja española, y bueno, la estuve echando a un familiar mío, yo estuve viendo ahí cómo lo hacía, y cuando se marchó yo dije que yo también quería echar las cartas. Entonces cogí a otra persona de mi familia y yo eché las cartas a mi sistema, porque claro, poco se me había quedado de lo que había visto de esa mujer. Y bueno, yo vaticiné que una persona concretamente de mi familia pues iba a marchar de casa, una serie de circunstancias un poco determinadas, y bueno, pues eso era contra toda lógica y no tenía sentido, y vamos, no me hicieron ni caso, y al cabo de los meses sucedió. Y es ese uno de los aspectos más sugestivos o más extraordinarios del tarot en cualquiera de sus variedades. Su diseño, sus formas, sus colores no parecen responder a criterios simplemente estéticos. Parecen poseer la especial cualidad de despertar capacidades que están ahí, agazapadas en lo más profundo de la mente. Alguien llamó al tarot la máquina de imaginar. Luego veremos si, como muchos suponen, hay en ese mazo de cartas reminiscencias de un saber, de un conocimiento arcaico, y si son en definitiva mucho más de lo que parecen a primera vista. Tal vez una de las barajas más ricas en elementos sugerentes que se complementan entre sí en cada lámina sea esta, la de Mademoiselle Lenormand, una célebre vidente francesa, nacida en 1772, que contó con clientes tan relevantes como el propio Napoleón. Son intentos curiosos, variantes interesantes, pero adolecen de un exceso de información. Están demasiado personalizadas, y el tarot debe ir más por la vía de lo afectivo que por la de lo racional. Más que informar, debe despertar esa capacidad que supuestamente todos tenemos. Por lo del don, pienso que el don lo tenemos todos. Lo que pasa es que quizás algunas personas hemos nacido con esa sensibilidad un poco más desarrollada, pero como el niño que nace con cualidades artísticas para la música, para la pintura. Si tú a ese niño no le educas o no le cultivas, lo más probable es que se quede embrutecido. Entonces esto es como todo. Sí, una sensibilidad especial, pero luego hay que cultivar, hay que estudiar y tienes que profundizar en los temas. Todo parece indicar que efectivamente la capacidad de evidencia está presente en mucha gente y no se requiere demasiado esfuerzo para desarrollarla. Solo así se explica que en estas últimas décadas hayan proliferado tantos echadores de cartas. A no ser que, como sugería Elena Menéndez, gran parte de ellos tengan poco de videntes y mucho de oportunistas. Pero con independencia del uso que los humanos hagamos de él, el tarot, máquina de imaginar, herramienta para la intuición o llave para activar circuitos cerebrales, está ahí desde hace no menos de 600 años, cumpliendo eficazmente su función, sin necesidad de modificaciones ni de añadidos. Este, por ejemplo, que ahora estamos viendo, es una edición del siglo XVIII, y sin embargo es exactamente igual a los que hoy pueden adquirirse en cualquier tienda especializada. Es el clásico, conocido como tarot de Marsella, y sigue siendo el preferido por la inmensa mayoría de los cartómanos. Tal vez el encanto que despierta el tarot y las cartas que de él derivan, conservando al menos parte de su esencia, se deba precisamente a que los que lo utilizan no solo observan que funciona, sino que además intuyen que en él se encierra un profundo conocimiento, un profundo e inaccesible conocimiento.